Bien, gracias por el recordatorio, Natalia. Vamos a comenzar. Si no hay dudas sobre los temas anteriores y no hay dudas sobre la cursada en general, vamos a comenzar directamente con estafa, que son una especie de delitos contra la propiedad muy atípica. Nosotros estuvimos viendo en todos los otros que hay alguna forma de inmediación de arrebato, de apropiación sin que medie voluntad o conocimiento de la parte, algunos con fuerza en las cosas o violencia en las personas. Las estafas, por el contrario de todo lo visto hasta ahora, son una forma de delito contra la propiedad donde la persona víctima, sujeto pasivo de este delito, entrega voluntariamente la red furtiva en base a un ardid o engaño establecido de modo suficiente como para poder provocar esa conducta. O sea, acá nadie desapodera a nadie. La entrega del objeto, el traspaso de la titularidad de los bienes, objetos de la estafa o demás, son entregados voluntaria y pasivamente, ¿sí? Sin ningún tipo de conflicto, por la víctima, basada en un ardid o mentira. Les puedo nombrar básicamente estos llamados cuentos del tío que todos conocemos y que hacen especial blanco en personas de edad o con alguna forma de vulnerabilidad que los hace pasibles de este tipo de delitos, ¿sí? De acciones lesivas, en donde alguien monta un ardid, convence a una persona de la necesidad de que a él le sean dados bienes o servicios o por el estilo. A ver, dentro de los más ingeniosos que me acuerdo, hay muchísimos y todos los días se crean nuevos, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba el de una camioneta con unos calcos que decían recarga de matafuegos, que tenían anotado viejos clientes de un negocio que había quebrado, por lo tanto, en los distintos comercios ellos los conocían. Entonces le pasaban a buscar los matafuegos y les cobraban por la recarga anticipada y se los llevaban y nunca más se los traían. ¿Sí? Esa era una de las formas en las que actuaban. La otra era justamente cobrar por la instalación de dispositivos de seguridad que eran aparentemente exigidos por una nueva ordenanza municipal para evitar los incendios en los locales en donde había ingreso de público, que esa ordenanza no existía, pero ellos la tenían redactada y se la presentaban a la persona con la necesidad imperiosa de poner a funcionar esos dispositivos de seguridad antes de tal fecha, con lo cual tomaban nota, hacían un pseudo relevamiento del lugar y se hacían dar el anticipo para esos instrumentos que después, por supuesto, nunca llegaban y ellos iban cambiando de zona en donde cometían la estafa y demás. Les puedo decir que hay muchísimos y hoy en día, a través del desmanejo que se provoca por medios electrónicos, hay muchísimos más. Muchísimos más. Los fraudes bancarios a través de medios electrónicos o a través de comunicaciones falseadas imitando calidad simulada de ser gente del banco que llama directamente porque hubo un desperfecto, porque detectaron que había un problema de seguridad, y muchas veces son tan verosímiles, o sea, tan parecidos a lo que de verdad ocurre, que se hace bastante difícil. Fíjense, por ejemplo, yo me acuerdo de el caso de un banco que hoy en día cambió de nombre, antes se llamaba Banco Río, ahora se llama Santander Río, hace unos cuantos años de esto, ¿sí? Más de 10,
que les habían hackeado su base de acceso a las cajas de distintas sucursales. Entonces, la información sobre esas cuentas había pasado a manos de un hacker bastante especializado, que tenía acceso directo al trabajo en red de esa banca y había procedido directamente a mandarles mails oficiales a todos los que tenían cuenta en esas determinadas sucursales, diciéndole, se ha producido una vulnerabilidad en el sistema, así que por favor proceda a renovar su clave de acceso, su usuario y demás en el portal del banco. Y lo que habían hecho era reemplazar, se llama Domain Name Service, el DNS, con un número de identificación IP, ¿sí?, de Internet, distinto al que era el original del banco. Entonces, en vez de, cuando uno entraba al banco y lo buscaba en Google, en vez de entrar al banco oficial, entraba a la página emulada de esta gente. ¿Qué es lo que hacían? Tenía nada más que 2 o 3 opciones esa página. Una de las cuales era cambiar el usuario y contraseña. Cambiaban usuario y contraseña a la gente y ellos se quedaban tranquilos de que habían salvado lo suyo, y lo que pasaba era justamente lo contrario. Esta gente, durante las horas siguientes al cambio de usuario y contraseña, le vaciaban las cuentas. En ese momento no era tan fácil adquirir préstamos, pero sí era fácil descontar algún cheque o quitar dinero en descubierto o cosas por el estilo. Ese tipo de cosas eran muy normales ya hace más de 10 años, les estoy hablando. Hoy en día se han vuelto mucho más creativos y mucho más difíciles de detectar. Todos los días aparecen cosas nuevas. El común de esos ardides, el común, toda la historia y por cualquier medio, ha sido siempre fijarse con quién pueden hacerlo y con quién no. O sea, detectan una forma de ligereza, de dificultad de comprensión, ¿sí?, de defensas bajas contra este tipo de ataques, gente que se ve atacada en su confianza hacia el que les habla, que antes no se veía con tanta frecuencia. Bien, yendo a lo nuestro, positivamente, el artículo que tienen transcripto ahí es el primero de los que tratan de estafas, fraudes, ¿sí? Y será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años, o sea, el máximo es 6 años, y parte de 1 mes. ¿Por qué? Porque fraude y estafa van a ver que hay una cantidad muy, muy grande. Entonces, el espectro de cobertura de la respuesta punitiva que hay que dar tiene que tener esa misma amplitud. Piensen que no estamos hablando de algo muy marcado como puede ser un homicidio, que partimos de una escala de 8 a 25 o cosas por el estilo. Acá partimos de 1 mes, sabiendo que hasta los 3 años es perfectamente asimilable con tener una pena de cumplimiento condicional, hasta los 6 años, en donde seguramente tenemos que hablar de de prisión a cumplir, ¿sí? Los medios que menciona básicamente el artículo, y a pesar del tiempo que tiene su redacción, es muy abarcativo, o sea, es amplio. Dice, el que defraudare a otro con nombre supuesto, ¿sí?, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardido engaño. Ha tenido miles de observaciones esta amplitud, esta aparente indeterminación que contiene el último tramo de este artículo, valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Ustedes saben que en penal no se admite, en derecho penal no se admite
la analogía en contra del imputado, y tanto menos, se admite que haya una nebulosa dentro de lo que es la actividad delictiva definida punible. ¿Por qué? Porque valiéndose de cualquier otro ardid o engaño, a ver, podríamos decir que no se me ocurre alguno en especial, pero transportar a alguien y tener que dejarlo, o sea, soy encargado del transporte de una persona y decirle que lo voy a llevar hasta tal lugar, y ese día, por alguna razón, no lo pude llevar hasta ese lugar y lo dejé en otro. ¿Hasta dónde podríamos decir que no es un ardid si no se comprueba que verdaderamente en una condición forzada ese cambio de rumbo, y yo me ahorré unas cuadras pero ya había cobrado o ya tenía totalizado cuánto era el valor del transporte? No puede pasar en las aplicaciones estas de hoy en día, pero en las que son prepagas, sí. ¿Qué otra cosa podría ser? A ver, hace un tiempo lo vi en una empresa de cruceros que no habían especificado que alguno de los puertos en donde iban a tocar, la bajada estaba supeditada a si había o no había buen tiempo. Eso estaba explicado en el folleto del viaje, pero no estaba puesto en el contrato de transporte. Y hubo gente que demandó, ¿por qué? Porque cuando volvía de Brasil hacia acá, en Punta del Este, había muy mal tiempo, no podían detenerse y bajar, y hay gente que dice, a mí me vendieron tantas estaciones con tantas paradas y demás, y fui engañado. Yo compré porque quería bajar en Punta del Este, y eso no se pudo realizar, y entonces de esa forma me siento defraudado. Y es, en cierta forma, porque nunca, si bien existía una razón de fuerza mayor y de seguridad que está por encima de esas cosas, le toca probar al que está demandado justamente que esa falta de cumplimiento contractual se debió al, al mal tiempo y que estaba plenamente justificada aunque no hubiera estado especificada en el contrato. Después hay muchas cosas que van en base a la interpretación. Acá, y calculo que en muchos lugares ha pasado lo mismo, se han suscitado fraudes inmobiliarios bastante grandes y marcados con lo que son las construcciones en pozo, ¿sí? Y ahí entonces tendríamos esencialmente lo que es aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación que ha valido la forma de presentación como para poder decir tengo los recursos suficientes como para construir, tengo el terreno, soy el dueño del terreno, me han comisionado para hacer la construcción y la venta, la inscripción como propiedad horizontal de este edificio, y entonces en base a eso vendo y recaudo para poder terminar de construir. O peor todavía, gente que se ha presentado y utilizando falsos títulos recaudaba dinero diciendo ser los titulares de esa empresa constructora y demás, cuando en realidad no lo eran. No lo eran, no tenían ningún tipo de cargo. Hace unos años nosotros acá enfrentamos un caso por las víctimas que terminó siendo muy grande porque estaban involucrados jugadores de fútbol de primera muy conocidos, a quienes esta persona había estafado. Pero en una forma tan burda, que él ni siquiera era accionista de la empresa constructora encargada de ejecutar la construcción. Y la modalidad que era elegida en el fideicomiso, saben que los contratos de fideicomiso son muy específicos en cuanto se refiere a lo que son construcciones. Y la persona que estaba a cargo del fideicomiso no tenía ni siquiera una cuenta bancaria. Ustedes saben que por una resolución de la FIP de hace unos cuantos años, cualquier operación mayor a 1.000 pesos, tiene que ser realizada por medios electrónicos trazables
¿sí? Para poder identificar fuente, origen y destino de esa suma de dinero. Bueno, esta persona no tenía ni una cuenta bancaria. Mal podría ser la encargada de administrar millones y millones de pesos que eran los que depositaban nuestros clientes y todos los otros jugadores de fútbol que habían sido arrastrados a eso y de ese modo tenían un ardid montado. Sin embargo, les puedo garantizar que la primera presentación que hicimos, y sin mayor necesidad de sustanciación, porque la prueba lo decía netamente, condujo a que una fiscal dictase la falta de mérito y esencialmente desestimase las acciones en contra de esta pseudo constructora, porque decía que lo único que veía ahí era un cumplimiento contractual que era de la esfera civil. Más allá de los gritos y la desazón propia de alguien que trabajó mucho para demostrar el delito y demás, apelamos esa decisión. Acá en provincia uno puede ir directamente al fiscal general para pedirle que se reconsidere la desestimación en enviar archivo una determinada denuncia y consideraron que sí había delito, que era lesivo y bueno, terminaron presos. No, nunca hubo una forma de arrepentimiento y ofrecimos la oportunidad de mediar penalmente para que haya reconocimiento de la deuda y que se los pueda proseguir civilmente a cambio de dejar de lado la acción penal y no, nunca tuvimos respuesta. Y a esta altura están por ir a juicio oral, pero estuvieron dos de ellos con prisión preventiva, uno con domiciliario y el otro estuvo preso durante más de un año hasta que lo escarcelaron. O sea que había una connotación bastante grave. Ahí se daban justamente lo que era la calidad simulada. ¿Por qué? Porque la persona que vendía decía que era uno de los directores de la empresa y nunca figuraba, ¿sí? El falso título. Aparentaban bienes, esto la mujer que se encargaba de la dirección del fideicomiso, que decía que ella era la administradora y que tenían todo arreglado y claro y el crédito suficiente como para poder llevar adelante la financiación del edificio, y también que existía la empresa. La empresa quiere decir el mecanismo por el cual uno va a obtener frutos de aquello que está depositando. Y comprobado que estuvo el ardid, fue una cascada, o sea, uno atrás del otro, con los elementos esos, la nueva unidad fiscal que se ocupó, los tuvo por demostrados y dieron los casos de estafa agravados por la multiplicidad de casos y por la connivencia. No se pudo probar la participación de una tercera persona porque si no hubiera dado también para llevarlos por asociación ilícita del artículo 210. Les aconsejo que lo lean porque y que lean también una nota de Mayer sobre lo que es asociación ilícita, porque está muy bien explicado que cuando la labor del acusador no es buena, siempre trata de llevar tres personas de alguna forma vinculadas al delito, porque así puede ponerlo en el tono de la asociación ilícita, que por el mínimo que tiene no es escarcelable, y entonces poder abusar de esa condición, y lo llamó el tallo de basura donde caen todas las causas que van destinadas a morir, y entonces caen en la acusación de asociación ilícita. No obstante eso, fíjense que cuando los delitos son varios y que son contra distintas personas, y esencialmente en el caso de las estafas, son utilizando distintos ardides, puede caber tranquilamente la figura de la asociación ilícita si se da la concurrencia de dos o más personas al delito de otro, ¿sí? O sea, tienen que ser mínimo tres, para que sea delitos en plural no determinados inicialmente, porque cuando empiezan a cometerlos, si bien definen
el medio comisivo, o sea, la venta de departamentos que nunca se van a construir, a cada uno de los clientes les llegan por distintas vías. Hay algunos que llegan directamente interesados por avisos en el diario, otros que llegan recomendados por amigos y otros a los que se acercan cuando ven un cartel de obra en un determinado predio y demás. Pero, a algunos les estafan el terreno que teóricamente va a ser base del edificio, a otros las primeras obras de infraestructura y a muchos de ellos la propiedad del departamento, cobrándoles en dinero contante esa participación. Por lo cual son delitos plurales, no todos iguales, no todos conexos, ¿sí? Son distintos, con distintos sujetos pasivos, con distintos tipos de bienes, y entonces son de alguna forma asimilables a lo que es un concurso real, sin duda, y a lo que establece la asociación ilícita del 210. Recomiendo su lectura. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente imagen. Acá menciona muchos casos especiales, con lo cual verificamos una vez más lo que ya habíamos mencionado en algún momento. Hacia donde va la ley, las necesidades, es hacia donde va la ley, ¿sí? O sea, ubi societas, ubi ibi jus, que quiere decir, como ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, porque es uno de los cánones que lideran la labor legislativa, hacia donde va la sociedad es a donde tiene que ir el derecho. Entonces, no obstante esa mención en abstracto y cualquier otro ardid que pudiera utilizarse para hacerse de los bienes de una persona, acá el legislador se ha ocupado de definir bastante más, a pesar de que todos estos llevan exactamente la misma pena del anterior, ¿no? O sea, 1 mes a 6 años, ¿sí? Fíjense, reprimido de 1 mes a 6 años, y este, valiéndose de cualquier otro ardido engaño, se especificó bastante más fino en los ítems que vamos a pasar a ver. Entonces, que defraudare a otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio. Acá vamos, por ejemplo, con una acción típica, bastante acostumbrada, que es la defraudación con los fármacos. Han visto, e incluso no hace mucho se descubrió en algún hospital provincial de una provincia del interior de la República Argentina, que había gente que no reaccionaba al tratamiento y cuando les hacían dosajes veían que no tenían la cantidad del principio activo del fármaco que le estaban suministrando. Y analizando un poco estos fármacos que suministraban en ese nosocomio eran del tipo mal llamados genéricos, ¿sí? Que en realidad no eran genéricos, eran apócrifos, que tenían una leyenda que decía tal medicamento, 500 miligramos, y contenía, con suerte, la mitad de ese principio activo, y el resto eran solamente excipientes, o sea, talco, almidón o cosas para darle forma a la pastilla, a la grajea, pero que no tenían el principio curativo necesario. Y eso es justamente defraudar a otro en la sustancia, en la calidad y cantidad de las cosas que le entregue en virtud de un contrato. Uno compra un determinado medicamento con una determinada cantidad de principio activo y obtiene algo menor. Hace unos años atrás, esto fue notable en una defraudación que terminó con la prisión de el encargado de una obra social sindical, creo que está preso todavía, no me acuerdo, no me he actualizado, pero creo que está preso todavía, en donde hubo una maquinación bastante siniestra. El Estado, alguien del Ministerio de Salud, le pedía a ese sindicato, para dejarlo hacer sus propios remedios, le pedía un cierto porcentaje. Y el sindicato hacía los remedios genéricos con
los componentes que tenían que hacerlos y los vendían en toda su obra social. Y hasta ahí estaba todo, salvo lo que era la predilección contractual y demás, estaba todo bien con respecto a lo que era la cantidad de droga suministrada y la gente que lo tenía que tener. En un buen momento cambió el funcionario de salud por una funcionaria de salud que hubo en un momento y le exigieron mayor cantidad de aporte a esta obra social. Y esta obra social hizo un cálculo matemático, dice, si a mí me piden el 20% más, le pongo el 20% menos de componente activo a todos los remedios y lleno todo con talco. Y eso se hizo. Hubo mucha gente alcanzada por los problemas que eso producía, se determinó con claridad y automáticamente, por supuesto, el hilo se corta siempre por lo más débil. El titular del delito de defraudación era únicamente el de la obra social y fue el que terminó preso y condenado con una condena firme bastante alta. Yo diría que le habían dado el máximo. Y Profesor, una no consulta. pudo alegar el hecho de que tener más plata, porque el hecho de que uno sea sujeto pasivo de alguna forma de cohecho no tiene de ninguna forma una connotación justificante para poder producir un delito de este tipo, ¿no? O sea, ya era bastante oscuro la producción propia de remedios como para después agregarle esto, ¿sí? Saben que los laboratorios medicinales, en función de la cantidad de que mueven, son prácticamente... Hola, me dicen que no se escucha. No escucho la luz. Perfecto. Sí, escriban, no tengo la posibilidad de abrir el diálogo. En las primeras dos clases me acuerdo de que había un ítem en el que yo podía abrir el audio con ustedes, en este ya no apareció o no lo encuentro en esta configuración. Así que les Ahí pido se que me, ustedes escriban y ahí yo se me les escucha. contesto. Les decía, los laboratorios medicinales internacionales, por una cuestión de protección de patente y demás, tienen departamentos de investigación. Y no me refiero a los departamentos de investigación químicos para mejorar sus productos. Tienen departamentos de investigación policiales, algunos de los cuales son tan complejos o más que algunas de las dependencias del FBI, porque la cantidad de dinero que mueven los laboratorios medicinales a lo largo de su labor internacional es inimaginable. Solo para que ustedes sepan, los laboratorios medicinales en blanco, ¿no? O sea, lo que hacen legalmente, mueve más dinero que el tráfico de drogas y el tráfico de armas juntos. Así que imagínense de qué cifras estamos hablando. Y yo tuve la suerte de poder asistir a unas jornadas de capacitación sobre fraude de fármacos que realizó un laboratorio francés acá y en ese caso hubo demostraciones bastante a lo largo y a partir de la visita de ese cuerpo acá, cuando dieron esas jornadas, ese curso, se descubrieron varios fraudes así. Porque el tema de los genéricos no es grave, uno los mira con desconfianza y demás, pero muchísimos de ellos están elaborados con laboratorios que lo que hacen es ver cuáles son las patentes que van cayendo en lo que se llama el dominio público y entonces empiezan a hacer el paracetamol genérico, la aspirina genérica y demás, porque son patentes que pasado en un cierto periodo ya carecen de importancia de reserva para el laboratorio que originalmente las produjo y automáticamente las puede producir cualquier otro laboratorio. Esto no quiere decir que lo hagan con menor calidad. Si bien hay una cuestión que si ustedes quieren en algún momento me lo preguntan en el foro y yo ahí se los explico para no robarnos tiempo acá, hay una cuestión que hace diferente
no a la calidad del principio activo, sino a la forma de absorción que le da el cuerpo humano al mismo principio activo y que podría llegar a desembocar en un dosaje inferior utilizando un remedio de más baja calidad. O sea, no es lo mismo un ibupirac, un ibuprofeno marca ibupirac, que un ibuprofeno cualquiera en una grajea comprimida, porque justamente el continente de la droga no está preparado para poder ser absorbido con la misma facilidad que el otro en muchos casos. Hay otros en los que no hay diferencia. Si quieren lo charlamos después en el foro. Vamos a ver la consulta de Patricia. Me dice, mi consulta es si los fraudes de las cirugías plásticas entran en este caso especial como es el médico lo toque. Muy bien. Y que lo que inyectaban no era lo que habían tratado los pacientes. Ahí vamos a justamente la letra fina del artículo 172, ¿sí? Y es defraudar a prisión, nombre supuesto, calidad simulada. O sea, yo tengo que decir que existe una sustancia de una calidad determinada, y bueno, el 173 también es específico en eso, cuando habla justamente de sustancia, calidad o cantidad de las cosas. Pero ¿dónde cabe la defraudación? Sí, solo sí, en el contrato, este médico, que sinceramente no lo conozco, lo he escuchado nombrar, sí y solo sí, en el documento o en la explicación, en lo que se llama consentimiento informado y demás, el médico explicitó qué era lo que iba a poner buscando qué acción y la sustancia que finalmente le inyectan a la víctima no es esa. En ese caso, sí estamos ante un caso de estafa. De lo contrario, ¿sí? Alguien se somete a una cirugía de cualquier tipo y lo que hacen, más allá de lo que estuviese contratado o no, lo que hacen es decir que no dio el resultado previsto o que la práctica esa que el médico que operó tenía esperado un determinado resultado y no fue tal, lo que hay ahí en realidad es una mala praxis, ¿sí? Hay una negligencia que puede ser de alguna forma bastante perseguible y que pasa ampliamente los límites de lo admisible en lo que son daños y perjuicios para entrar en la esfera penal. ¿Sí? Cuando las negligencias son graves, ustedes saben que entran dentro de la esfera de lo penal. Ahora, si en ninguno de los contratos de estas cirugías decía cuál era la sustancia, lamentablemente no tenemos un fraude, salvo que se dijese en todos lados que lo que correspondía inyectar era A y lo que se inyectaba verdaderamente era B y pudiese hacerse tan conocido que este médico no pudiera de ninguna forma disimularlo diciendo no, mi forma de actuar con esto es inyectar B y no A y tiene que dar buen resultado. Ahí estaríamos sometidos otra vez a lo que es la mala praxis. Pero a mí me parece que cuando llegan a esos puntos, los médicos que osan traspasar ese límite, y gracias a Dios no son tantos, saben que pueden llegar a producir efectos secundarios nocivos y demás. He visto gente que se hace inyectar para el aumentar volumen en el cuerpo, hasta incluso aceite de auto o vaselina o cosas por el estilo, que se sabe que a la corta o a la larga, si no se absorbe o se disuelve, con lo cual el beneficio buscado va a quedar totalmente neutralizado, desaparecido. Si no ocurre eso, ocurre que el cuerpo lo rechaza de alguna forma, hace una cápsula y puede provocar una infección, con lo cual después es muy malo. He visto varias malas praxis, en realidad como nosotros nos dedicamos bastante a lo que es criminal,
las malas praxis que hemos visto han sido no de tipo de cirugías estéticas, pero me acuerdo bastante bien de una donde mandaron una nenita pianista adentro del resonador magnético para ver qué lesión tenía en su brazo y la mandaron con el oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso tiene dentro componentes electrónicos y metálicos que adentro del resonador adquirieron una temperatura tal que le quemaron una falange y se la tuvieron que extirpar. Esto debe haber sido, y ahora la nena tiene 23 y tenía 12, así que esto fue 11 años y ahora recién obtuvo la sentencia civil derivada de la penal, que en aquel momento nosotros enseguida tuvimos la sentencia penal, que eso no puede ser un simple descuido del radiólogo y del médico que estaba observando la cuestión. Es una negligencia grave, ¿sí? Eso no se puede hacer, no se puede hacer, es difícil de delegar. Nunca tuvimos reclamos de cirugía estética como para poder decirles en más profundidad qué podemos llegar a concebir como una mala praxis y qué podemos llegar a conseguir como una estafa. En todo caso, cuando lo que se inyecta se sabe que no va a causar el efecto deseado, yo me inclino a pensar que es una estafa o una negligencia grave si no hubo contrato que especificara qué era lo que le iban a poner y le pusieron otra cosa a la víctima, ¿sí? O sea, piensen que para que sea estafa, en realidad tenemos que partir de la existencia de un ardid. Yo te prometo que te voy a entregar un Mercedes-Benz y después te entrego un Citroën viejo. Y eso es, de alguna forma, un ardid. Eh, pero no otra cosa. Esto tiene cara de ser otro tipo de delitos. Lesiones graves o gravísimas. Hay gente que ha tenido que operarse después de una de estas intervenciones porque no fue hecha con cuidado. Hay gente que ha fallecido. Así que esperemos el... Sí, tal cual. Si existe un ardid, estamos en presencia de una estafa. Aparte puede haber mala praxis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mala praxis en realidad se juzga por el resultado y no por la calidad de lo que se haya puesto. Por ejemplo, sería una estafa si yo voy a mi odontólogo y me compro implantes dentales alemanes y me pone implantes dentales hechos acá, ¿sí? Eso sería una estafa, porque yo pagué algo cuya calidad no responde a lo que, o el tipo, ¿sí? Porque ahí ya tengo el ardid y me sacaron el dinero equivalente al producto que yo había elegido y me pusieron otro producto, ¿sí? Eso, sin duda, es un ardid y confiere una estafa. Ahora, si encima esos implantes se sabía que iban a provocar un daño en mi salud, tenemos un concurso con una mala praxis, ¿sí? En realidad hay dos cosas, porque hay un ardid y un desapoderamiento que conduce al error a quien paga algo que no es lo que recibe, y por el otro lado, encima, termino con una infección maxilar o algo por el estilo, que es producto de la mala praxis, porque se sabía que eso que me pusieron y que no era lo que yo había comprado, encima iba a provocar un mal resultado en mi salud. Pero, ardides en este aspecto hay montones y todos los días. Yo me acuerdo siempre los primeros implantes que venían mamarios, que había de todas marcas y demás, hasta que empezaron a venir, eso sí me acuerdo, empezaron a venir con un código de barra que le permitía la trazabilidad para saber dónde y cómo habían sido fabricados y demás, y tenían un código que era único. Hasta ese momento la gente sufría mucho, porque les prometían ponerle una determinada calidad y le ponían otra y demás. Y muchos de ellos no era que
iban a provocar un resultado inferior. Eran de inferior calidad, pero hay mucha gente que jamás se enteró de que habían sido objeto de una estafa en ese aspecto. Distinto es que provoca un resultado en la salud por no haber hecho lo que correspondía, más allá de lo que contractualmente había sido de alguna forma admitido. El problema está en que provoque un problema en la salud por una cuestión que tendría que haber sido profesionalmente prevista y no lo fue. Eso es, sin duda, mala praxis, ¿sí? Existe mala praxis en nuestra profesión también. Por ejemplo, una mala praxis que lamentablemente uno ve de corrido son dentro de lo que es el derecho penal, existe una oportunidad en la que uno se opone a la elevación, al requerimiento de elevación a juicio. Y se ve bastante frecuentemente, con mucho pesar, que como el cierre de la instrucción y el pedido de elevación se produce intempestivamente en un momento a otro, y por ahí justo el abogado encargado de eso no estaba siguiendo. Ahora con lo digital es bastante más difícil, sí, o sea, es más fácil de trazar esto, pero cuando era solamente la notificación en papel, había abogados que decían, bueno, como estos 10 días no tengo nada, me voy a pescar al sur y tranquilo, en esos 10 días le caía la elevación y el día que volvía estaba venciendo y no lo había presentado, y es el último instante en el que uno puede exponer que no fueron evacuadas todas las citas previstas y demás. Si eso después se eleva a juicio con el requerimiento fiscal tal como fue, sin que mediare oposición, es de alguna forma aquiescencia, o sea, uno está prestando conformidad a la imputación que se dio. Y eso es mala praxis, dentro de nuestra profesión también. ¿Sí? Bien, esto era un ardid, ya que sabía que no le estaba inyectando lo que debía y le ocasionó lesiones graves, no solo a ella, sino a otros pacientes. Ahí tenés las dos cosas. O sea, el ardid porque le cobró por algo que no era lo que le estaba inyectando, en primer lugar. Y en segundo lugar, tenés el resultado de la mala praxis, que fueron las lesiones graves. Porque ya te digo, si lo que hacía era únicamente cambiar un poco la disolución de lo que inyectaba o algo por el estilo, y no provocaba daño en la salud, esto hubiera quedado simplemente en una estafa. Pero si lo que le estaba inyectando no era admisible, automáticamente tenemos un problema bastante grave. Sí, exacto. Hay concurso de estafa con la mala praxis. Reñido también, porque recuerden cuáles son las reglas del concurso. O sea, si el hecho, digamos, los dos tipos penales afectados se ajustan al mismo hecho, ¿qué tipo de concurso tendríamos? ¿Sí? Bien, vamos a pasar al próximo punto, porque parece mentira lo corto que se nos hace. Nos vamos a estirar unos minutos más porque empezamos más tarde, pero vamos. El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le ha dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, no, lean las reglas del concurso, lo discutimos en el foro después. Lean las reglas del concurso de la parte general del año pasado y van a ver. Nosotros tenemos un solo hecho que produce dos efectos típicos distintos. Un solo hecho, ¿sí? Y después lo discutimos en finito. Se negara a restituir y demás. Esto se ve muy seguido, muy seguido, y se llama retención indebida. Típico. Voy al mecánico, le dejo mi auto para reparar, le hace otras cosas que no son las que debería haberle hecho. No sé, si quieren les cuento ahora, yo estoy siendo víctima de una cosa así, con una cadena de oro que tenía para mí un valor bastante sentimental,
más allá del oro que me pueda llegar a reponer o no, que se lo llevé a un orfebre en confianza para que le colocara un broche. Y lejos de colocarle el broche, el broche iba a ser de plata y lo iba a tener que dorar porque no había broches de oro de ese tipo para que combinaran con esa cadena. Era una cadena bastante exótica, de eslabones cuadrados y demás. Bueno, al mes me llama y me dice que está listo, que lo vaya a retirar. Veo, digo, esta cadena no es mía esencialmente porque la mía tenía los eslabones cuadrados y esta los tiene redondos. No, porque hicimos una intervención completa de la cadena y demás. Me fijo en la boleta de entrega, en el remito donde yo pido, decía colocar dije de plata y dorarlo para que combine con el color de la cadena. En ningún lugar decía que había que intervenirla ni nada por el estilo. Bueno, ahí estamos en ver si lo planteamos penalmente o no, porque lo que hicieron fue fundir bordes de la cadena para quitar gramos de oro, ¿sí? Le cambiaron el perfil a la cadena original, se deben haber quedado con unos cuantos gramos de oro, porque era una pieza notable, y lo que me quieren devolver es convenciéndome de que es la misma que al haber sido pulida, yo intervenía de esta forma. Me hace reír mucho porque en el primer momento me enojé bastante, pero después dice, no, pero ¿cómo no entiende usted que esto es intervenido? Esto porque usted no es orfebre. Y yo le decía, esto porque usted no es penalista, porque si no entendería perfectamente bien que algo del menor peso no puede reemplazar algo que tenía un peso dado en oro, como era en ese momento. Y esto es retención indebida, porque no puedo probar otra cosa. Lo que hace es no devolverme lo que yo entregué, ¿sí? Esto se ve notablemente, ¿saben con qué cosa? Con los autos entregados en consignación en determinados concesionarios que están en determinados lugares, en donde hay gente que los recibe, los vende, no le informa nunca la venta a la persona que lo dejó en consignación y por supuesto, si tuvieron la iluminación mental de no entregar la documentación junto con el auto, ¿sí? Entonces no van a tener mucho problema porque van a hacer una defraudación en cadena en donde la persona que tiene la documentación y que es el titular registral nunca firmó la transferencia, o sea, el 08 en nombre de un segundo o un tercero. El último, que es víctima, va a poder encarar su acción de defraudación contra el vendedor y así va a poder hacer el titular de la documentación por retención indebida a quien se lo entregó con un objeto claro y no se lo devuelve, ¿sí? ¿Se entiende la idea? O sea, se lo dejó en depósito, en realidad se lo dejó en consignación para que lo venda y el otro no se lo devuelve nunca más, ¿sí? Ahí hay preguntas. En un caso del inciso 1 de la filmina, otro en sustancia, calidad o cantidad. En cantidad podría llegar a ser el caso este de la cadena, ¿no? En sustancia no, porque lo que me quiso devolver es oro y es oro del final de la cadena. Lo que pasa que le faltan, digamos que si en la otra los eslabones estaban trabados por estar tan juntos uno como el otro, en este tienen un juego como de 1 o 2 milímetros entre cada eslabón que indican que les falta mucho material. Así que es en cantidad de las cosas. Yo no lo puedo meter en el tinte de la estafa porque eso sería, si ya me la entregó y yo no la estafé, no la acepté, al no aceptarla y exigirle por cada documento de que me devuelva mi cadena, lo que se está configurando es una retención indebida. ¿Se comprende? O sea, él no me devuelve lo que yo le entregué con un objeto claro. El objeto era ponerle el broche y dorar el broche. Y lo que hizo fue otra cosa totalmente distinta. Me quiere entregar un producto que yo no reconozco como el que
con el objeto claro definido, entonces lo que estoy haciendo es reclamar por retención indebida. Yo no tuve, en realidad sí tuve la cadena en la mano, pero no la tuve en mi poder como para poder decir, la peso y pesa tanto menos que la otra, entonces me defraudó en cantidad. Se nota así y aparte está confeso de que la intervino y que por el pulido cambió la forma. Nada, un vivo a medias. Ahora, vamos un punto más. Sí, tenemos tiempo todavía. El que defraudare haciendo suscribir con engaño algún documento. Por ejemplo, esto funciona cuando hay un determinado método de venta en cuotas y aparte de la deuda de las cuotas, a la persona le hacen suscribir un pagaré contra un tercero, ¿sí? Esto pasó en la municipalidad de Berisso y creo que todavía no fue a juicio entre un contador y un abogado que tenían un estudio que facilitaba de una forma préstamos personales para comercios y les hacía suscribir el pago de las cuotas y como garantía le decían que aparte de la deuda de las cuotas que la tenían garantizada de alguna forma real, o sea, sobre una hipoteca o sobre una prenda en un auto, parte de eso le hacían suscribir un pagaré. El pagaré en blanco, quien era el tenedor. Y entonces, cumplido el pago de todas las cuotas, al tiempo, sin haberle devuelto el pagaré, aparecía un tercero desconocido para los primeros que les ejecutaba el pagaré. Y claro, ustedes saben perfectamente bien que los títulos ejecutivos están exentos de especificar razón. Esto se lo digo en género. Hoy en día hay un montón de casos especiales en donde a través de la Ley de Defensa del Consumidor nosotros los ponemos. Si los pagarés son resultado de una relación de consumo, no están afectados de esta desasociación de decir por qué le debería a este señor que vive en Castelar si yo estoy viviendo en 25 de Mayo, ¿sí? O en Santa Rosa de Calamuchita. O sea, ¿cuál es la razón? Y normalmente la tenencia del título ejecutivo habilita para su cobro en esa forma de juicio ejecutivo, exento de tener que explicar la razón. Después podrá hacer una acción, ¿sí? Civil típica, que hubo un enriquecimiento sin causa de esa persona y les puedo garantizar que en 10 años más o menos podemos ver cómo progresa. Pero la verdad es que el juicio ejecutivo corresponde hacerlo. Ya les digo, para que no me digan, no, pero yo vi que tienen razón, existen algunos bemoles traídos gracias a la Ley de Defensa del Consumidor, donde este tipo de pagarés, si están referidos a una deuda producida en una relación de consumo, no se encuentran alcanzados de esa desasociación de la causa en la cual se genera. ¿Sí? Así que ahí sí. Bien, haciendo suscribir con engaño algún documento también puede ser el que hace suscribir con engaño alguna forma de contrato en donde a uno le proponen, anótese acá que esto no va a tener gastos de ningún tipo y usted va a tener, no sé, internet por los próximos 6 meses sin aumento y demás. Y después uno descubre que en realidad firmó una obligación por un año o que es a los 6 meses. Si no emprendía un camino bastante enrevesado para poder renunciarla, automáticamente quedaba atado a esa deuda, al complemento y al cumplimiento de esa deuda por un periodo mucho más largo, ¿sí? O contra un tercero. Esto también ocurría en un principio, antes de la 24240, justamente con las empresas de telefonía celular. Muchas empresas de telefonía celular tenían sus oficinas únicas
de cabecera en donde recibían los reclamos en localidades recónditas donde la cantidad de usuarios del lugar no justificaba que ahí estuviesen sus cabeceras. Pero ¿qué ocurría? Yo no puedo irme a Chubut a reclamar que me estafaron con lo que me prometieron de la línea telefónica. Hoy en día ha cambiado muchísimo porque en realidad para toda relación de consumo se sobreentiende que es el domicilio establecido por el consumidor aquel que vale para el contrato. Así que nada, se arreglarán ellos para venir a litigar acá en La Plata, si les place. Pero en otro momento era una forma engañosa de suscribir un documento en el que se hacían alegaciones sobre obligaciones a cumplir que después no se cumplían, pero quedaban las manos atadas de la víctima. ¿Sí? Vamos uno más adelante. Quería pedirle que antes del cierre del caso y puede refrescar cómo le diferenciar la estafa de la defraudación. La relación fraude-estafa son justamente género-especie. Sí, fraudes, hay montones de fraudes y el resultado en muchos de ellos son estafas como las que están definidas acá. ¿Sí? Pero fíjense que utiliza el verbo defraudar. Estafas, casos especiales, el que defraudare a otro en la calidad de estafa. Pues defraudar en realidad tiene un significado académico que no necesariamente involucra un detrimento patrimonial en alguna de las personas. O sea, la defraudación puede ser justamente una cuestión anímica, haber convencido a la gente de que uno podía, a ver, yo sinceramente creo que cuando cobran una entrada para ir a ver explicaciones sobre el terraplanismo, están cometiendo una defraudación, porque físicamente es imposible que se puedan demostrar cosas del terraplanismo cuando cualquiera que mire el horizonte ve que se va alejando. O sea, el que ha andado o por el río o por la tierra sin árboles y demás, se da cuenta que a medida que se va alejando, los árboles se hacen más chicos y termina viendo solamente la copa, o en el medio del río las boyas empiezan a verse cuando uno está a 3 o 4 kilómetros y ven nada más que la partecita de arriba y después ve todo el cuerpo de la boya de canal. O sea, no nos cabe ninguna duda de que la Tierra es redonda. Por lo tanto, desde mi humilde concepción, cobrar entradas para un espectáculo en donde hablan de las razones del terraplanismo es una forma de defraudación. Y es una forma de estafa si la explicación que dan es falsa, ¿sí? Entonces, obtuvieron en base a ese ardid una cuestión, un beneficio económico indebido. Ahora, si esa información adentro lo pone en potencial, ¿sí? Lo pone en potencial, estamos frente a una forma de fraude, pero donde no hubo estafa. ¿Por qué? Porque la gente pagó para ir a obtener una información que resulta ser inválida en el concepto final, pero donde no aseguraban esas cosas, sino que dicen, hay gente que cree esto, hay innumerables visiones, tenemos un científico, que por ahí trae un científico, anda a saber de dónde, que de algún modo cree o consiente en esas cosas o pretende probarlas, y exponen esa teoría sin que eso sea el motivo por el cual la gente pagó, o sea, para tener por demostrado algo que es falso, sino para verse informados. Ahí no habría estafa, ¿sí? Ahí lo tenemos. Si quieren leerlo de más que nada de Soler, está perfecto eso. Hay muchas formas de fraude, y una forma específica de fraude es la estafa. Ustedes ya lo van a ver cuando lo lean en la teoría, que lo va a explicar bastante mejor que yo y con mayor fundamento. Pero tengan en cuenta que tienen justamente la relación género-especie. ¿Sí? Bien.
El que cometiera alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dio de tercero. Hubo, esto para darles un ejemplo, hubo un caso bastante conocido de un jugador de fútbol, estrella, que firmó en un papel que le extendía aparentemente un chico fanático del club a donde estaba actuando este jugador de fútbol, y el padre de ese chico le hizo arriba un pagaré y constituyó una deuda ahí arriba que la reclamó y que me acuerdo que algún juez trasnotado de primera instancia en lo civil determinó que sí, que era válido, era un título ejecutivo y que tenían que pagarlo. Bueno, fueron a lo penal y se dieron cuenta de que había sido un flagrante caso y típico, muy fácilmente demostrable de firma en blanco. Tenía testigos y estaba filmada la salida del jugador dentro de la cancha en donde hizo justamente este autógrafo y que no tenía ningún texto arriba en ese momento y después el texto se lo puso. Había en un momento hasta las tarjetas de presentación les ponían atrás un sello que decía no negociable, justamente para que no dijesen que esa tarjeta había sido alguna forma de contrato, recomendación o intercambio de algo o que valía algo. Entonces, con el sello no negociable se evitaban la materialización de cualquier tipo de traspaso patrimonial que pudiese ser espurio, pero lo usaban, porque con la tarjeta demostraban que habían estado con la persona que era titular de la tarjeta. Entonces tenía las cosas mucho más sencillas después. Bien, el dueño de una cosa mueble que la sustrajera de quien la tenga legítimamente en su poder con perjuicio del mismo o de un tercero. Esto que parece tan risueño, pasó hace poco acá con una mujer que fue a retirar de un estacionamiento en donde debía bastante sin pagarlo y donde ella había aceptado que iba a pagar al retirarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La persona que lo tenía en el estacionamiento no era un caso de retención indebida, porque estaba esperando el cumplimiento de la contraprestación para devolvérselo. Y la mujer no quiso pagarle y lo fue a sacar. Y entonces se configuró el delito este, porque la cosa mueble, el de la cochera, la tenía legítimamente en su poder, porque la mujer misma la había depositado ahí y automáticamente se la quería llevar. Hace poco hubo otro caso, pero ahora no me lo acuerdo, que era casi cómico de esto, ¿no? O sea, es el típico caso del hurto impropio, porque uno hurta algo que en realidad es de uno, pero sobre el cual en ese momento estaba ejerciendo el manus, o sea, la posesión, otro legítimamente, ¿sí? Legítimamente. Bien, 6. Y después de este, cortamos. El dueño de una cosa mueble que la sustrajera quien la tenga, el que otorgara en perjuicio de otro un contrato simulado o falsos recibidos. Bien, acá estamos de nuevo en el caso que yo les mencionaba del de la constructora, ¿no? Otorgaba en perjuicio de otro un contrato. La persona esta que no figuraba en ningún lado de la sociedad constructora ni de la financiera que tenía el fideicomiso, era el que hacía los contratos, los boletos de compra-venta en pozo de la propiedad, y él firmaba los recibos de la gente que le pagaba las cuotas, y hasta le mandaba mails diciéndole, debes tantas cuotas, tal me la pagaste más tarde, así que me tenés que pagar tanto de punitorios y demás, cuando en realidad no tenía ninguna legitimación para hacerlo, ¿sí? Contratos simulados, falsos recibos. El que por disposición de la ley de la autoridad por un falso comunicado tuviera cargo el manejo de la administración o el cuidado de bienes e intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar un fin para sí o para un tercero con lucro indebido o para causar daño violando sus deberes perjudiciales. Este es el típico caso de aquel al que le consignan
o una deuda, puede ser un síndico o puede ser un curador, ¿sí? Y tiene a su cargo la administración con un fin determinado, ¿sí? Hubo hace poco un caso en Canning, ¿sí? En donde alguien que había completado la estructura de un barrio, al haber terminado la construcción y demás, solo le quedaba conciliar con la municipalidad cómo iban a ser los espacios públicos. La parte que cedían para plaza, la parte que cedían para un jardín de infantes y una escuela primaria, y algunas cosas más. Y toda la sirga alrededor de la lagunita que tenía. Y le encargaron a esta mujer, abogada, ¿sí? Que hiciera justamente, o sea, el contrato era específico. Se le entregaba la posesión de esas tierras remanentes que no las había comprado nadie, para que conciliara con la municipalidad dónde iban a estar situadas, en qué lugar, cuáles iban a quedar reserva de espacio verde, cuáles iban a ser para el jardín de infantes, la sala de primeros auxilios que había y demás. Y todo ese tipo de cosas. Y esta mujer nunca se comunicó con la municipalidad, pero sí puso en venta nuevos terrenos que no estaban en venta y que eran justamente para la división pública. Se vio enseguida cuál era el problema. ¿Por qué? Porque cuando quisieron inscribir cada uno de los compradores sus propiedades, la municipalidad decía, no, si esto todavía no está terminado. Esto va a estar terminado cuando tengamos previsto cuál es el destino de los espacios públicos que nos están trayendo. Y no hubo posibilidad de encontrarlos, así que fue demandada, acusada por defraudación en este aspecto. Muy bien, les agradezco muchísimo haber estado hasta ahora acá. Les encargo que lean los otros que nos quedan bastantes, porque en realidad esto estaba dividido también en otra imagen más, en donde teníamos otros tipos de casos especiales de estafa, y después teníamos el 174 que agrava el mínimo, y el 175 que es el más leve porque en realidad remite a lo que nosotros llamamos estelionato, ¿sí? O sea, alguien que encuentra perdida una cosa que no le pertenece y la vende o se la apia, ¿sí? Sin mirar qué es lo que dice el Código Civil. Y dentro de esto no están, se los aviso por las dudas de que se crucen con algún caso, dentro de esto no están las herencias vacantes. Se trata de cosas muebles, cosas perdidas que no estén permanentemente adheridas al suelo. Así que no valen los inmuebles y no valen tampoco las cosas adheridas, como puede ser un alambrado, un puente o alguna otra cosa por el estilo. Digo, porque la imaginación de algunos al cometer ilícitos es bastante amplia. Así que cabe mirarlo por este lado. Bueno, les agradezco muchísimo, que tengan muy buenas noches y aclaren el tema de la diferencia entre fraude y, estafa. Aclárenlo. Esencialmente, si pueden buscar, a mí me gustaba mucho en Soler, más que en Creus, en Soler. Así que les aconsejo que lo miren de ese lado. Cualquier cosa, estoy en el foro para ustedes cuando quieran. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego.